Bien, continuamos hoy con nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos. Y hoy iniciamos el capítulo 11. Digamos, esta es puede decirse la tercera parte en eh, 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 la gran tercera sección de este documento del primer siglo. Hoy veremos la primera porción del capítulo 11, los versículos del 1 al 11, bajo este título, El regreso del rey, y espero que durante la exposición sea o se justifique ese título, El regreso del rey. Así que perdón, esto está impreciso, pero les presento vamos a leer el texto y yo les ofrezco esta traducción. Pero ustedes pueden seguirme con aquella que suelen leer con frecuencia. Esta es una traducción directa del texto griego al español. Y bueno, dice así el texto de Marcos 1:11. Y cuando se acercan a Jerusalén, a Betfagé y a Betania, hacia la montaña o monte de los olivos, envía a dos de los discípulos de él y dice a ellos: vayan fuera a la villa a la vista de ustedes u opuesta a ustedes, e inmediatamente ingresando en ella, encontrarán a un potro habiendo sido atado o amarrado. Por cierto, en él ninguno de los seres humanos se sentó aún. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien a ustedes dijese: ¿por qué hacen esto? Díganle: el Señor de él necesidad tiene, e inmediatamente lo envía de nuevo. Y se fueron y encontraron a un potro habiendo sido atado a la puerta afuera en la calle. Y lo desatan. Y algunos de quienes permanecen ahí decían a ellos: ¿qué hacen desatando al potro? Pero ellos dijeron a ellos tal como dijo Jesús, y los dejaron. Y traen el potro hacia Jesús y echan sobre él las túnicas de ellos, y se sentó en él. Y muchos las túnicas de ellos extendieron por el camino, pero otros ramas con hojas cortando de los campos. Y quienes van delante y quienes vienen detrás clamaban o gritaban: libera ahora, o Hosana, ha sido bendecido quien viene en el nombre del Señor. Ha sido bendecido el reino que viene del Padre de nosotros, David. Hosana en los más altos cielos. 11:11. Y entró en Jerusalén, y en especial el templo, y mirando alrededor todos los edificios, el anochecer ya siendo la hora, salió a Betania con los 12. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Hasta cierto punto es un texto relativamente corto. Ah, y bueno, dado el tema que veremos hoy, este, sobre el rey. Quisiera llamar su atención a algo, no necesariamente sobre el rey, pero bueno, en su edición del año 2008, esta publicación periódica, esta revista sobre arqueología bíblica, en su edición de septiembre-octubre, del bimestre septiembre-octubre del 2008, publicó un artículo que lleva por título Salomón, Sócrates y Aristóteles. Dice, digamos, en la pintura o en el fresco bíblico más antiguo, los filósofos griegos admiran la sabiduría del rey. La sabiduría del rey. Bueno, este artículo en realidad trata de lo siguiente. Bueno, se pregunta el autor de este libro: ¿es posible que la pintura o el fresco o pequeño mural, si se quiere, más temprana existente de una escena bíblica, también incluya a los filósofos Sócrates y Aristóteles como observadores? No solo es posible, yo creo que este es el caso, según el autor de apellido Feder. Dice: la representación más antigua de una escena bíblica proviene de un sitio que es quizá mejor conocido por su arte erótico que por sus devociones religiosas: Pompeya.
La ciudad fue sepultada por la ceniza volcánica en el año 79 después de Cristo debido a la erupción del cercano monte Vesubio. Y en efecto, este es un mapa de la zona y quizá nos es familiar la bota de Italia, por así decirlo, y allí en la costa, digamos en la costa occidental de Italia, allí ese punto en rojo, aparece lo que se llama el Parque Arqueológico de Pompeya y muy cerca a ello está el Monte Vesubio o lo que queda del Monte Vesubio todavía. Y ahí lo podemos ubicar. Está Italia, Grecia y se alcanza a apreciar un poco Turquía o Turquía. Bueno, allí es a donde se refiere que estos arqueólogos en estas excavaciones que siguen haciendo en esa zona de Pompeya descubrieron en el siglo pasado, en el siglo XIX más bien, no en el pasado, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, se descubrió este fresco o esta pintura. Ah, Hoy ya está en exhibición permanente en el Museo Arqueológico de Nápoles bueno, ya está enmarcada esta pintura y de hecho ahí se alcanza a ver en la parte inferior de ese cuadro el número del inventario al que corresponde este objeto en el museo. Pero si se alcanza a apreciar, ahí está la pintura y abajo hay un dibujo. Una persona de nombre, de apellido Guzmán, dibujó a partir de esa pintura, este, bueno, ese dibujo, valga la redundancia, y en la escena aparecen estas figuras, ¿cómo sería en español? Pero quizás sea algo así como pigmeos. La cuestión son figuras pequeñas, ¿verdad? Figuras pequeñas, es decir, este, pero lo que pretenden es recrear una escena, y en este caso es una escena bíblica, eso es lo extraordinario. Este es Pompeya, probablemente este fresco pintura se ha datado entre el año, o fechado entre el año 29 bueno, la primera década, si se quiere, del primer siglo después de Cristo y se dio esta erupción del monte Vesubio, la ceniza sepultó a Pompeya, pero bueno, ahora en las excavaciones que se han estado haciendo de este lugar, bueno, desde hace ya varios años o siglos, se recuperó esta pintura íntegra, casi intacta. Bueno, la cuestión, de acuerdo a los expertos en arte, aquí está una escena bíblica, dice, si se alcanza a apreciar, hay una suerte de trono, una plataforma, digamos. En esa plataforma hay sentados tres hombres. En medio, presumiblemente, está la figura del rey Salomón. Al pie de esa plataforma hay una mujer rogando. Al lado de ella se alcanza a ver una suerte de silla, sillón. Hay un bebé allí reclinado. Hay otra mujer detrás de ella y hay un soldado. Un soldado romano, bueno, o por lo menos con la vestimenta de un soldado romano, próximo a hacer algo a este bebé, ¿va? Tiene su espada desenvainada y tenemos allí al fondo algunos espectadores de la escena y el consenso de los especialistas en arte e incluso de los arqueólogos es que esta pintura representa el famosísimo caso que nos presenta Primera de Reyes 3 del 16 al 28, ¿va? Este caso donde dos mujeres vienen a Salomón y una y la otra están reclamando la maternidad del bebé, ¿va? Dicen, este bebé es mío, ¿va? Y Salomón escucha la versión de una, escucha la versión de otra, y al final Salomón resuelve, bueno, pues parece que aquí los testimonios se contradicen, así que vamos a partir al bebé en dos, y cada quien se lleva a su mitad, ¿no? Y la madre, que era la auténtica, la genuina, ¿verdad? Ella ruega y dice, no, 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 por favor, que se lo entreguen a la otra. Y es cuando Salomón dice, ella es la verdadera madre, ¿verdad? Ese es el caso, ¿verdad? Ese es el caso que trata de recrear esta pintura. Repito, esta pintura se recuperó en Pompeya, ¿verdad? Que anda siendo una historia bíblica en la primera década del primer siglo, allí en Pompeya. Eso es extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Había algo de presencia judía ahí, pero el lugar donde se encontró no apunta a eso, ¿no? Bueno, este es el caso. Lo interesante, habiéndoles dicho que se ha recuperado esto, lo interesante es que el autor de este artículo, que aparece en esta revista de arqueología bíblica, él propone esta tesis. Alcanza a ver en la imagen, la pintura, a su mano izquierda, a dos figuras
De pie, ¿ah? Esas dos figuras de pie. Bueno, este autor argumenta, el autor de este artículo argumenta que esos personajes que vemos ahí, él presenta el caso y ofrece su evidencia para decir que uno representa a Platón y el otro a Aristóteles, ¿eh? Y esta es su tesis, dice. Entre los observadores hay dos figuras en la esquina inferior izquierda de la composición o de la pintura que están delineados más plenamente que el grupo de figuras bosquejados de una manera más imprecisa inmediatamente detrás de ellos, ¿va? O sea, alcanzamos incluso a ver en ese detalle cómo hay otras figuras al fondo, ¿va? Pero apenas si se alcanzan a ver, ¿no? Apenas si se percibe, ¿no? Dice, las características, las poses de estos dos testigos reflejan sorpresa, asombro y admiración. Y esta es la postura, la tesis del autor de este artículo. Dice, yo creo que estas dos figuras representan a Sócrates y Aristóteles, ¿eh? Introducidas como una manera de asociar la sabiduría de Salomón con aquella de los filósofos griegos. Dicho de otra manera, su presencia en la composición o en la pintura atestigua el respeto que la filosofía griega pudo conferir a la sabiduría hebrea. Y creo que no lo mencionó el autor, pero si quería reforzar su argumento, yo le ofrecería otra idea. Y sería la siguiente, ¿ah? En Platón particularmente, pero quizá Aristóteles, pero en Platón en particular, la figura del filósofo rey es muy importante, ¿no? Especialmente en su obra La República. ¿Ah? Y yo en lo personal le diría, si pones ese argumento, se va a reforzar tu propuesta, su tesis, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Presumiblemente esta pintura comunica que en la filosofía griega había cierta admiración por este rey sabio, Salomón. Su fama trascendió el tiempo y la distancia. Estamos hablando del primer siglo después de Cristo, cuando Salomón, y el caso que narra esa escena bíblica, data del primer milenio antes de Cristo. Primer milenio antes de Cristo. Han pasado más de 1000 años y en Pompeya se recuerda y se reconoce este evento. Eso es lo extraordinario. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, ah, volviendo a nuestro texto o mirando ahora a nuestro texto, estamos nuevamente, para reiterarlo, explorando el Evangelio según Marcos, que narra eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo en la costa este del Mediterráneo, tan presente hoy en nuestras noticias, cuando en esos tiempos quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. Y especialmente hasta la sesión pasada cubrimos ya el capítulo 10 y quisiera atraer su atención a un punto, ¿va? Quisiera reiterar un punto de esto que hemos visto últimamente sobre Jesús. Quisiera nuevamente destacar este aspecto del modelo de liderazgo de Jesús, que se basa en dos textos del Antiguo Testamento. Jesús sigue, digamos, el guión, el script de dos textos. Uno es el que aparece en Daniel 7 y otro el que aparece en Isaías 52:13 a 53:12. En Daniel 7 Jesús se ha referido a ese pasaje como el Hijo de Ser humano. Y en Isaías, bueno, hemos visto que en el texto de Isaías, especialmente Isaías 40 al 55, hay cuatro, se ha dado a llamar cuatro cánticos del siervo de Yahvé, y Jesús se está refiriendo al cuarto. Bueno, rápidamente les ofrezco lo siguiente. La primera ocasión que Jesús habla de su porvenir inmediato, él se encuentra en las afueras de Palestina, al norte, en ese lugar que llamamos Cesarea de Filipos, ¿verdad? Ese lugar que concentra los símbolos de la cultura griega y romana, y allí Jesús dice algo sobre eso. Jesús predice, anticipa, ¿verdad? Es como un profeta y dice puntualmente lo que le va a decir, ¿verdad? Dice ser rechazado después de un juicio, ser ejecutado y después de 3 días resucitar. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Bueno, el que reacciona es Pedro. Pedro reprende a Jesús, ¿verdad? Le dice, no, 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 no. Jesús, estoy para ¿verdad? Este, dice, debe haber otra manera, Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de todo lo que has hecho, ¿verdad? Sanar, curar, liberar a personas, enseñar, alimentar a multitudes, ¿cómo es posible que vayas a terminar así, ¿verdad?
camino hacia una cruz, seas ejecutado. No, debe haber otra manera. ¿Y cómo le responde Jesús a Pedro? Jesús reprende a Pedro, le echa fuera por adversario, le dice, vete fuera. Oh, Satanás es el término que usa. Y luego Jesús plantea, no solo a él, sino a los demás, si alguien quiere seguirle, debe negarse a sí mismo, levantar y cargar su cruz y seguirle. ¿Va? ¿Y cuál es la lección? Yo ofrezco esto. ¿Va? ¿Cuál es la lección en términos de liderazgo? ¿Va? Esto que nos ocupa hoy día. Bueno, el desafío es que como líderes queremos evitar el sacrificio. ¿Va? Eso no nos sienta bien. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta sufrir, padecer? ¿Va? Bueno, lo que Jesús está planteando es justamente eso. ¿Va? Si tú quieres evitar el sacrificio, lo que debes hacer es negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Y entonces sacrificarse vendrá de una manera tan natural, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el punto, negarse a sí mismo y seguir a Jesús, ¿no? La segunda ocasión, ya van casi llegando a Galilea, se desplazan de Cesarea a Galilea y allí nuevamente Jesús reitera, va a ser entregado en manos de seres humanos, le van a ejecutar y otra vez la constante es esta en las tres, ¿ah? Después de 3 días resucitar. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Primero, no comprenden, están temerosos o tienen miedo y después entre ellos conversan o discuten quién es el mayor porque pues si ya no va a estar Jesús con nosotros, ahora ¿quién va a liderar este movimiento? ¿No? Y esto es lo que responde Jesús. Si alguien quiere, ¿ah? Y está bien, si alguien lo desea, está bien. Si alguien quiere ser el primero, será de todos el más insignificante y de todos un servidor. ¿Va? El vocablo que usa Jesús es diáconos. Así que, ¿cuál es el desafío aquí cuando Jesús nuevamente plantea su misión para los líderes? La pregunta es, ¿quién es el mayor? ¿Va? Y hay este quizá deseo natural, o este impulso de presidir, ¿eh? De eso, quizás hasta de imponernos a los demás, pero la respuesta de Jesús es, el antídoto contra eso es ser el servidor de todos. ¿Va? Ese es un modelo de liderazgo de Jesús. ¿Quieres ser el mayor? La vía es sirve a todos. ¿Va? Vas a ser el más significante y vas a servir a todos. Finalmente, ya camino a Jerusalén, ¿eh? Lo vimos la semana pasada, Jesús elabora otra vez con mayor extensión sobre lo que la guarda en unos días. Dice, será entregado a la élite judía. Ellos le van a sentenciar a muerte y después esta élite judía le va a entregar a la élite romana. Ellos le van a infligir bullying, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Lo van a bullear, le van a torturar y le van a ejecutar. Pero Jesús dice, después de 3 días, resucitar. ¿Cómo responden algunos de sus discípulos? Bueno, Jacobo y Juan se acercan a él y le piden uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en su gloria. ¿No? En otras palabras, Jesús, nosotros no queremos ver nada con tu sufrimiento, con tu tortura, con tu ejecución. Solo queremos estar a ti, contigo, con tu momento de celebración, de victoria. ¿verdad? Ahí sí vamos a estar contigo a la derecha y a la izquierda. ¿no? ¿Cómo responde Jesús? Jesús les dice, van a beber mi copa. Y vimos que la copa es un símbolo ambiguo o ambivalente. Es bendición y también connota juicio, es decir, sufrimiento en el caso de Jesús. ¿verdad? Y así ocurrió con ellos. Pero también Jesús les dice, quien quiera que desee grande llegar a ser, será de ustedes un servidor. Reitera Jesús esa lección. ¿verdad? Pero va más allá y ahora dice, quien quiera que desee ser el primero, será de todos un esclavo y además debe servir y dar la vida. Vimos que en esta última ocasión Jesús introduce esa orientación vicaria a su misión. Es decir, Jesús se da por los demás, eso quiere decir el vocablo vicario en latín, ¿va? En vez de Jesús se da por los demás. Así que si nuestro desafío es que nosotros que queremos ser líderes, solo queremos enfocarnos en ese aspecto del protagonismo, ¿eh? Solo eso es lo único que nos interesa. En el caso de Jesús dice que en realidad lo que Él nos recomienda y su modelo es darnos por los demás. ¿Ya? Que nuestra visión, que nuestro trabajo, que nuestro ministerio adquiera esa dimensión vicaria. Siempre será por los demás.
no va a ser para mí, ¿eh? No va a ser para mi protagonismo, sino Jesús revierte eso y es para los demás, ¿no? Así que en estos tres eventos o estas tres ocasiones en que Jesús reitera su misión, para nosotros Jesús nos ofrece grandes lecciones y quisiera decir, es un gran desafío de la iglesia global en todas sus expresiones locales, ¿ah? El tema del liderazgo, el tema de que queremos evitar el sacrificio, el tema de que queremos ser el mayor o dominar, imponernos a otros, o el tema de solo procurar el protagonismo, ¿ah? Pero rehuimos el aspecto del sacrificio, ¿ah? Rehuimos el aspecto de darnos por los demás. Rehuimos el aspecto de servir a los demás. Y esta es una gran lección, entonces como ahora, para todos, ¿ah? Para todos, ¿ah? Pero repito, Jesús dice, quien quiera ser, ¿ah? La invitación es también para todos. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a concentrarnos ahora en el pasaje que comenzaremos, bueno, este capítulo 11 que estaremos explorando hoy. Y el primer punto es este, acercándose a Jerusalén. Dice 11:1, cuando se acercan a Jerusalén, y luego habla, precisa a Betfagé y a Betania. Estos dos términos, Betfagé y Betania, de hecho, la vocalización inician de una misma manera, Betfagé, Betania, ¿va? Bueno, en realidad son términos compuestos. Ambos son vocablos, por lo menos griegos y quizá uno arameo, y literalmente uno quiere decir casa de higos inmaduros, eso es Betfagé, y Betania presumiblemente puede entenderse como casa donde Yahvé escucha, ¿no? Y bueno, así que Jesús se acerca a Jerusalén, está vía Jerusalén, y Marcos, el autor, precisa, ¿verdad? Están, digamos, pasando por Betfagé, por Betania, y van rumbo hacia la montaña de los Olivos o el monte de los Olivos. Viéndolo esto en un mapa, en la flecha roja que apunta, ahí se alcanza a ver el lugar Jericó, ¿va? Esa fue la última referencia geográfica que vimos la semana pasada, ¿verdad? De Jericó. Saliendo de Jericó, quizá recordemos, vimos este episodio, un mendigo ciego en el camino le gritó a Jesús, hijo de David. Ya habían salido de Jericó, van de Jericó y de Jericó van camino o el destino final es Jerusalén. Por ahí en esa flecha se alcanza a ver, en la flecha roja está, el mapa izquierdo está apuntando a Betania, pero en el mapa a la derecha se alcanza a ver una ruta, digamos, la flecha roja inferior apunta a Betania, la flecha roja superior apunta a Betfagé, y también la otra flecha roja está indicándonos el lugar del jardín de Getsemaní o el monte de Getsemaní o el monte de los olivos, ¿no? Perdón, por ahí está, perdón, el monte de los olivos, ¿no? Entonces, en esa ruta, viniendo de Jericó hacia Jerusalén, y ahí se alcanza a ver el mapa ya de la ciudad de Jerusalén, es cuesta arriba. Y vaya que si era la diferencia en altura. Bueno, eran al menos bueno, probablemente un par de kilómetros quizá en el ascenso, ¿ah? Si era una cuesta pronunciada. Así que solían decir que los peregrinos ya cuando llegaban a las colinas del Monte de los Olivos y desde ahí se empezaba a vislumbrar Jerusalén, ya era un alivio y respiro. Literal, ¿no? Literal. Ya, ya pasó el ascenso, lo más duro, ¿ah? Ya, entonces ya no hay que esforzarse tanto, ¿va? Ya, es un alivio, ¿va? Pero ese es el punto, ¿va? Más o menos eso es lo que quiere comunicar Marcos, ¿va? Van camino, vienen de Jericó, van hacia Jerusalén, y en el camino están estas aldeas de Betania y Betfagé, y por ahí se ve el monte de los olivos, ¿no? El monte de los olivos. Ese es el punto donde está. Perdón que me regrese a mi texto. Y justo en ese andar, en ese trayecto, es que Jesús envía a dos de sus discípulos. El texto no dice quiénes dos, ¿no? No dice, pero ya hemos visto, ya nos hemos familiarizado, por ejemplo, en Marcos 6, cuando Jesús fue a Nazaret y en las afueras de Nazaret envía a los 12 a la misión, los envía de dos en dos, ¿ah? Esta ocasión no dice a quiénes dos envió. Quizá envió a Jacobo y Juan, ¿no? Ya que vinieron y querían estar con él a su izquierda y a su derecha,
a lo mejor esta es una ocasión para enseñarles, ¿ah? Para reajustar su perspectiva de Dios. No sé si Él les envió a ellos, ¿no? El texto no precisa, pero quienes hayan sido, va a enviar a dos y esta es la misión de ellos puntual, precisa. Dice, vayan fuera a la villa, perdón, a la villa a la vista de ustedes u opuesta. ¿Cuál de ellas? Tampoco precisa el texto, ¿ah? No sé si es la de Betania o la de Betfagé, ¿va? Quizá una de las dos, la que haya sido, hay que ir allá y dice, e inmediatamente ingresando a esa villa van a encontrar un potro habiendo sido atado o amarrado. Aquí viene un comentario. ¿Ah? Por cierto, en él ninguno de los seres humanos se ha sentado aún. ¿Cuál es la indicación puntual? Desátenlo, tráiganlo. Y si alguien a ustedes les dice, ¿por qué hacen esto? ¿Ah? ¿Por qué se llevan esto que no es de ustedes? Díganle, el Señor de él necesidad tiene e inmediatamente lo envía de nuevo. Esta es la orden puntual, precisa de Jesús. Ahora, em, perdón, que me regrese. Estos tres episodios que vimos, ¿no? Vimos cómo Jesús de una manera puntual indica lo que le va a ocurrir en los próximos días, digamos, ¿no? Y de hecho la última vez es más preciso, más específico, ¿no? Y eso deja entrever esa, digamos, habilidad o capacidad de Jesús de predecir, ¿verdad? O de anticipar lo que está por ocurrir o suceder. A Jesús se le reconoció cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo primero que dicen sus discípulos es, la gente dice que eres un profeta. ¿Ya? Y Jesús se asume como profeta en Nazaret, quizás recuerden. Va al terruño y hace pocas cosas porque le choca, le molesta la escasa fe de sus contemporáneos, ¿verdad? Que decían, ¿y este qué le pasó? Yo crecí con él, yo jugué con él y ahora viene aquí y me habla así. Bueno, a Jesús le chocó eso, ¿verdad? Pero él usó ese adagio, ese dicho, ¿verdad? Que el profeta, nadie es profeta en su tierra. ¿Verdad? Así que el hecho de que Jesús dé estas indicaciones con tal precisión no debería sorprendernos, ¿verdad? Después de todo, a la gente ya le conoce a él como profeta, ha dicho lo que le está por ocurrirle en unos días y ha sido muy preciso en lo que va a ocurrir, que ahora dé indicaciones de dónde se encuentra un potro que él les requiere, no debería sorprender, ¿verdad? De hecho, es congruente con lo que ya sabemos de Jesús, ¿verdad? Es de esperarse que Jesús pueda dar esas indicaciones tan puntuales y precisas, ¿ah? Ah, y bueno, continuando con el texto, dice, se fueron los discípulos, reitero, el texto no aclara quién de los 12 fueron ellos dos. Posibilidades, ¿ah? Los hermanos Simón, Pedro y Andrés, los hermanos Jacobo y Juan, o cualquiera de los otros, ¿ah? O cualquier combinación, pero bueno, fueron dos, van, encuentran al potro habiendo sido atado, amarrado, y aquí dice a la puerta, fuera en la calle, ¿verdad? Todavía Marco nos da esos detalles tan precisos, ¿ah? A la puerta, fuera de la calle, solo le faltó darnos el número, ¿verdad? Y el código postal, pero por así decirlo, ¿verdad? Pero vean, lo preciso que es Marcos, lo desata. Y algunos de quienes permanecen ahí decían, ¿qué hacen desatando al potro? Responde como Jesús les dijo. Entonces, imagínense ir a la misión con Jesús dándonos certeza, de aquí, de allá, claridad. ¿No? Esta debe ser quizá una de nuestras oraciones, ¿verdad? Discernir la voluntad de Dios, ir a lo que nos envía Jesús, tener esa claridad en lo que Él nos pide hacer, ocurren las cosas y fluye en un sentido que hacer. Ah, por cierto, este texto, que acabamos de leer, Marcos 11, no alude, no cita explícitamente el texto de Zacarías que leyó para nosotros nuestra hermana Delfina. Ella leyó el texto de Zacarías 9 y 10. Aquí solo estoy reproduciendo el texto de Zacarías 9:9. Lo leo de nuevo. Dice, regocíjate mucho, hija de Sión. Grita de triunfo, hija de Jerusalén o hija de Jerusalén. Mira, el rey tuyo viene a ti, justo, y quien libera o quien rescata o quien salva. Él humilde y quien cabalga
sobre un asno, es decir, sobre un pollino hijo de asno. O sea, en el caso, en la narrativa que nos ofrece Marcos, es decir, por las acciones que Jesús hace, Él tiene presente este texto, ¿ah? Se está suscribiendo a Él, está siguiendo el guión, digamos, Jesús está actualizando en su persona esta expectativa que presumible en el texto de Zacarías habla de Yahvé, Dios, ¿ah? De Dios mismo. No es que un agente en particular, presumiblemente en el texto, en el contexto de Zacarías 9, parece ser Yahvé mismo, Dios mismo. Bueno, aquí viene esta figura y Jesús actualiza ese texto de Zacarías en su persona. Repito, Marcos no lo cita puntualmente, quienes sí lo citan es tanto el Evangelio según Mateo como el Evangelio según Juan. Pero hay esta alusión velada. ¿Ah? Viene Jesús, viene el rey vuelve a su ciudad. ¿Ah? Así que está presente este texto de Zacarías, los elementos de cabalgar, aunque quizá cabalgar creo que solo se utiliza propiamente para cabalgar caballos, ¿no? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Quien cabalga o monta sobre un asno, sobre un pollino hijo de asnas, presumiblemente un animal relativamente joven, pero ese viene a Jerusalén, viene el rey a ti. Ah, bueno, habiendo dicho eso, avanzamos a nuestro segundo punto, la salutación. Dice el texto, y traen el potro hacia Jesús, es decir, los dos discípulos que fueron, que permanecen en el anonimato, ¿verdad? Pero fíjense, hicieron lo que Jesús les pidió. Jesús les pide ir a tal lugar, les da indicaciones puntuales, van, lo hacen y regresan, ¿verdad? Hasta ese punto ya cumplieron con la misión. Y quizás ese fue un buen ejemplo para todos ellos, para los restantes días, ¿verdad? Jesús nos pide hacer esto, hagámoslo y cumplieron con esa misión. Bueno, traen el potro hacia Jesús y nos dice que van más allá ellos y ellos, en una de las prendas que vestían prácticamente toda persona ya era una túnica, ¿va? Además de su, de su prenda básica, digamos, encima tenían esta túnica. Bueno, estos dos discípulos se desprenden de su túnica y la echan sobre el pollino, ¿verdad? O sea, en vez de lo que llamaríamos hoy aquí una silla de montar, ¿verdad? Hacen que sus túnicas se desprenden de ellas y las colocan sobre ese asno o sobre ese potro, como dice aquí el texto de Marcos, y Jesús monta sobre él, Jesús se sienta en él, ¿verdad? Pero hace de las túnicas de ellos, de estos dos discípulos, su, digamos, su silla de montar, por ponerlo en esos términos, ¿verdad? El discípulo da eso a Jesús. Jesús requiere eso, se lo da, no a profesión. Y luego dice, muchos, las túnicas de ellos, es decir, ven a los discípulos que se desprenden de su túnica y esa multitud, como ya vimos la semana pasada, iba Jesús al frente, después sus discípulos y después una considerable multitud. ¿Ah? Había este grupo de peregrinos, se acercaba ya la festividad de la Pascua. ¿Ah? Así que esto hicieron los discípulos, el resto, o muchos, les imitan, ¿va? Pero en vez de ponerlo sobre el potro, lo ponen sobre el camino. ¿Va? Quizá nosotros hoy día estamos acostumbrados a la idea de la alfombra roja. ¿Va? Viene un jefe de Estado de otra nación y generalmente el país anfitrión le recibe con una alfombra roja, le extienden una alfombra roja. ¿Va? Esto data de esta tradición, ya es de abolengo, ¿ah? Desde la antigüedad hace esta idea de extender de alguna manera, de ofrecer condiciones singulares o especiales para quien arriba o visita una figura importante, ¿va? Bueno, esto es lo que recrea esta multitud, unos con sus túnicas, otros con ramas de hojas que cortaron de ahí de los campos, ¿va? Especialmente del monte, el monte de los olivos probablemente, ¿va? Como veíamos, ¿va? De ahí, pues ahí está la mano, eso los cortan y los colocan y la cuestión es destacar el que va a entrar esta figura extraordinaria. Y no solo eso, ¿ah? No solo es eh, este camino especial, sino además que dice, quienes van delante y quienes van detrás claman, gritan. Y aquí tenemos una serie de textos a los que se alude en la narrativa del Cádiz. Primero es este grito de Hosana.
Bueno, leo todo el texto. Dice, Hosana ha sido bendecido quien viene en el nombre del Señor. Ha sido bendecido el reino que viene del Padre de nosotros, David. Libera ahora u otra vez Hosana en los más altos. ¿Verdad? Y solo dice así el texto ahí, digamos, el IDE. Uno se pregunta, ¿los más altos qué? Y si uno consulta Job 19, 16, 19 en la versión griega, es sinónimo de los más altos, los lugares más altos a los cielos. ¿Verdad? Entonces, esa parece ser la intención ahí de Marcos. Asume, presume que sus lectores entenderán esa referencia. Bueno, en esta proclamación, hay una alusión, bueno, hay una, de hecho, una cita del Salmo 118, que también fue el que leímos todos como congregación al iniciar nuestro servicio. Salmo 118, 25, la primera parte, y Salmo 118, 26, la segunda parte. Después, bueno, la idea del reino es una que recurre en todo el texto de Marcos. De hecho, Marcos usa la expresión el reino de Dios, y ahí están todas las referencias. Y repito, después viene esta de los más elevados, ¿ah? Se refiere a los cielos. Bueno, en particular, ah, el vocablo Hosana. Hosana en realidad es una transliteración griega de la expresión aramea Hoshana, que a su vez translitera la expresión hebrea Hoshiana. Y en realidad ese vocablo Hoshiana literalmente significa libera o salva ahora, ¿no? O libera o salva por favor. Eh, la primera parte de ese vocablo Hoshia tiene la raíz verbal de que se traduce como liberar, rescatar, salvar. ¿Va? Por ejemplo, la palabra Yeshua ¿va? También procede de esa raíz verbal y Yeshua significa literalmente liberación, salvación o rescate. ¿Va? La Yeshua de Yahvé, por ejemplo, Éxodo 14, Éxodo 15, que también se canta, se celebra. ¿Va? Y este es el clamor, es una petición. ¿Va? Es un, no reclamo, ¿verdad? Pero es una petición, es un clamor, libera o salva ahora. ¿No? Es lo que está comunicando este salmo. Y es lo que comunica esta multitud al proclamar Hosana. Cuando dicen Hosana o cuando a veces decimos Hosana, de hecho, aparece este vocablo, además de Marcos, en Mateo, en Juan, solamente, ¿no? Justamente en esta escena, Hosanna, ¿no? Es una transliteración de esta expresión, salva ahora, libera ahora. Después la otra expresión, ha sido bendecido quien viene en el nombre del Señor. Esta expresión ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento, pero todas ellas en los Evangelios, especialmente en esta escena, y repito, esta es una cita literal de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, o bien o el texto que leímos, el Salmo 118, 26. Así que la multitud, esta multitud, los que van delante, los que van detrás, ¿no? A la vanguardia y a la retaguardia de Jesús que va montando este animal joven, ah, así le celebran, así le saludan más bien, así le saludan. Es una suerte de salutación. Pero además, esta expresión de el reino del Padre, ¿no? Dice, eh, ha sido bendecido el reino del Padre nuestro, David. Bueno, esta expresión, así, el reino del Padre, ocurre igual en Mateo 13, 43, en 26, 29, solamente aquí en Marcos, y en la versión en griego del Antiguo Testamento figura en 2 de Samuel 16, 3. Cuando David, es en esa ocasión que David viene del am, vamos a decir, del exilio. O sea, su hijo ha intentado este, dar, digamos, un golpe de estado, ¿ah? Y ya viene a la vuelta David en esa ocasión. Y también aparece en el texto de Macabeos. Pero con todo lo anterior, lo que quiero destacar es que este clamor, esta voz popular que se escucha, los que van delante y los que van detrás, están diciendo algo un tanto subversivo al momento, a la coyuntura por la que vive el pueblo judío. ¿Ah? Y de hecho ya vimos un antecedente de ello. La semana pasada, cuando este mendigo ciego por el camino de Jericó hacia Jerusalén le grita a Jesús a la distancia, Hijo de David, Jesús, Hijo de David,
muéstrame misericordia o ten misericordia de mí. Vimos lo subversivo de esa expresión, ¿no? Y ahora la multitud se añade o se suma a esta expectativa mesiánica. Y así que para entender el porqué de ello, permítame brevemente hacer un repaso, un recuento express bueno, es decir, por qué se esperaba un rey, ¿no? Recuerden, la tercera década del primer siglo, quien impone términos y condiciones en esos lugares es realmente Roma, el Imperio Romano. Así que rápidamente, hermanos, rápidamente, esta es una línea del tiempo del pueblo de Israel. Comencemos desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, año 1260 aproximadamente antes de Cristo. Un milenio, poco más de un milenio antes de Cristo, el pueblo oprimido allá en Egipto sale, ¿verdad? Y eso es lo que se llama la Yeshua de Yahvé, la liberación de Yahvé, ¿verdad? Cruzan las aguas del mar y ya dejan atrás Egipto, pasan un tiempo, son una confederación de tribus, ¿verdad? Un conjunto de 12 tribus en particular, pero en algún momento ya establecidas en ese territorio que les da Yahvé, ellos ya establecidos ahí, por consenso resuelven adoptar la monarquía, ¿verdad? Ya para entonces le plantean a Samuel o Samuel, ya estás avanzado en años, no confiamos en tus hijos no son congruentes, digamos, con lo que tú enseñas, así que, ¿por qué no? O sea, te proponemos que adoptemos la monarquía, seamos una monarquía. Y a regañadientes Samuel acepta. De hecho, ahora ya ve Dios y hace esa concesión. El primer rey es Saúl, año 1042. Saúl fallece, muere en una batalla contra los filisteos. Ya para entonces había sido ungido, iba a ser el próximo rey, ungido por Samuel mismo, y en el año 10.010 finalmente David es rey, ¿va? Primero había comenzado a ser rey de las tribus de Judá y Benjamín, pero después ya cuando fallece, bueno, pasa un tiempo, un par de años, y finalmente lo es de todas las tribus de las 12, y es David, y David aproximadamente lo es por 40 años, es rey. Le sucede a él su hijo Salomón. Y de hecho, esa fue la primera lectura que hizo nuestra hermana Delfina. Ese momento, esa suerte de crisis, se había adelantado uno de los hijos de David para autoproclamarse como rey, pero David confirma, ratifica que quien le va a suceder es su hijo Salomón, no su otro hijo, ¿eh? Y ese es el texto que vimos, ¿verdad? ¿Qué era lo que había que hacer? Bueno, que se monte, dice, en mi mula, en mi, digamos, en mi carroza real, si me permiten decirlo así, que es esta mula, ¿verdad? Y entonces le suenan la trompeta y le proclaman, este es el rey. Ahí todo el mundo va a reconocer que este es el rey Salomón. Está montando el carruaje de David, ¿verdad? De alguna manera se dice, decir, este animal particular, ¿verdad? Ese es el animal, digamos, el vehículo favorito de David, por ponerlo así, ¿verdad? Y ahí va Salomón y se le proclama, así se le reconoce. Bueno, Salomón lo fue en el 970, pero después cuando él fallece hay esta fractura, todo el reino se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur, 10 tribus, dos. Eventualmente el reino del norte sucumbe al imperio neoasirio, eso es en el año 722, y el reino del sur sucumbe entonces al imperio babilónico, ¿va? En la parte superior de esa línea del tiempo se muestran esos imperios que dominaron lo que llamamos el antiguo cercano oriente, ¿va? Ah, y después, en el 539, el imperio persa se impone al imperio babilonio y entonces al siguiente año, en el 538, los persas, el rey Ciro II, permite que venga una primera ola de exiliados ya judíos hacia Jerusalén para reinstalarse allí, reconstruir su ciudad, reconstruir el templo. Eso fue en el año 538, pero ese primer intento no funcionó, hubo un segundo, quizá hubo un tercero, finalmente hasta el año 516, casi 20 años después, o 22, finalmente ese templo fue reconstruido, no como el primero de Salomón, ¿no? Pero ahí está, todavía está. El imperio persa impone términos y condiciones en el territorio israelita. Pero si seguimos avanzando, el imperio persa sucumbe a Alejandro el Macedonio, Alejandro el Grande, ¿ah? Esa gran batalla de Alejandro en el 331 que vence al rey Darío
persa allá en Babilonia, y eso pone fin al imperio persa y comienza quien ejerce la hegemonía ahora en el antiguo cercano oriente es el imperio macedónico liderado por Alejandro, le conocemos como Alejandro el Grande, ¿verdad? Pero su reino es efímero, apenas 10 años muere muy temprano, bueno, relativamente temprano, Alejandro en el 323, y entonces se fractura su reino, ¿verdad? Entre sus generales hubo un primer intento de preservar la unidad, pero pues eso, asoma lo que ha mencionado Jesús, ¿verdad? Alguien se quiere imponer a los demás y no hay quien ceda y entonces se fractura el reino y se da un espacio, un periodo que se llama los Diádocos, es decir, son los generales de Alejandro el Grande y entre ellos hay una lucha intestina para ver quién se impone. Finalmente de los varios quedan tres, ¿ah? Un rey que se llamó Ptolomeo, otro Seleuco y uno más que se hizo del reino de Macedonia. Así que los Ptolemaicos, con su base en Egipto, desde allí rigen Palestina. Después los seleucos, con su base en alguna parte de Persia, quizás Siria, desde ahí rigen Palestina, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo, digamos en otras palabras, el pueblo de Israel que ha vuelto del exilio, ¿verdad? Que está allí en Jerusalén, estuvo ya después sometido al reino de Alejandro y después de sus sucesores, ¿verdad? De sus varios generales, ¿eh? Y es uno de estos reyes, los seleucos, en el año 167 que viene con una idea radical, ¿verdad? Quiere que el pueblo judío renuncie a sus usos y costumbres, renuncie a su identidad como pueblo judío, ¿verdad? Que reniegue de su Dios, que se desprenda de sus escrituras y tradiciones y que adopte el paganismo de la época, ¿verdad? El helenismo de entonces, ¿eh? Y hubo algunos judíos que hicieron esa concesión, pero otros se resistieron y eso da origen a lo que se llama la revuelta macabea judía, que empieza en el año 167 y tiene éxito contra todo pronóstico, este diminuto, esta suerte de guerrilla, ¿eh? Contra un ejército bien estructurado, enorme, grande, tiene éxito y repele a este ejército, ¿eh? Se impone y se hace de Jerusalén, limpia el templo porque había sido desacrado, se fue en el 164, y a partir de ese año, y por espacio casi de todo un siglo, el pueblo judío goza de cierta independencia, de una relativa independencia que se llama la dinastía Asmonea, pero finalmente llegó Roma, ¿va? Roma ya venía expandiéndose, creciéndose, y llegó Roma, ¿va? Entró Roma en el año 63, General Pompeyo se hizo de Jerusalén, se hizo de todo el territorio, y desde entonces, desde el año 63 antes de Cristo hasta este tiempo que estamos leyendo de Jesús, año 30 después de Cristo, Roma seguía imponiendo términos y condiciones, y en el año 40 antes de Cristo, Roma decide nombrar a una persona. No era exactamente un judío, era más bien de Idumea. A Herodes lo designa rey de los judíos, ¿ah? Es el Herodes el que leemos en el Evangelio de Mateo, ¿ah? Él muere en el año 4 antes de Cristo y después le suceden sus hijos, pero Roma sigue gobernando, Roma sigue. Así que con todo ello, vemos cómo la figura del rey que comienza con Saúl, luego David, luego Salomón, ¿no? Esa figura tiene su apogeo y después comienza ese declive. Y con el exilio, en el año 586, allí concluyó propiamente el reinado del rey que haya, del último que haya sido. Posteriormente, no ha habido una figura como tal, ¿ah? Y había esta expectativa de alguien que vendría. Yo hago esta observación, dice, sin embargo, a pesar de que David ya ungido peleó las batallas y su hijo Salomón como rey juzgó haciendo justicia, no hay evidencia textual de un rey histórico capaz de cumplir las expectativas o reunir el perfil originalmente puesto para el rey de Israel, ¿ah? Basado en 1 Samuel 8:20. ¿Qué es lo que quieren del rey? Que lidere, es decir, que vaya delante de ellos, que juzgue a la gente y que pelee las batallas. Eran las tres cosas que pidieron en 1 Samuel 8:20, ¿verdad? En contraste, Yahvé permaneció como el juez insuperable y Yahvé también peleó en favor del pueblo, ¿verdad? Entonces quedó ahí la expectativa de que un día volvería a haber un rey. Por ejemplo, especialmente si leo brevemente este extracto de Ezequiel 34 por mencionar a uno de los profetas, ¿eh? Ya este profeta en el exilio ya había sucumbido Jerusalén a Babilonia,
Y dice así, Ezequiel 34:23, haré que surja sobre ellos a quien pastorea, ese es un sinónimo de quien reina. Uno, y pastoreará a ellas mi siervo David. Él los pastoreará, él será para ellas por quien pastorea o pastor. Y yo, Yahvé, seré para ellos por Dios y mi siervo David, un líder en medio de ellos, ¿no? Estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo. Ya desde entonces en el horizonte eh, había esta expectativa. Un día vendría un descendiente de David. Nuevamente habría una suerte de rey. Y lo vimos este texto la edición pasada, ¿va? O por lo menos lo aludí a él. Este es un texto del primer siglo antes de Cristo, un texto de un documento judío que se llama Salmos de Salomón. Y en el capítulo 7 verso 21 dice, mira, Señor, y levanta para ellos al rey de ellos, el hijo de David para el tiempo el cual escogiste tú al reinar sobre Israel, el siervo tuyo. Sigue viva, han pasado, ya este es primer siglo antes de Cristo, sigue viva la expectativa. Y de hecho la expectativa seguía viva. Según estas 18 bendiciones, un texto que se ha recuperado, datan por lo menos del año 70 después de Cristo, ya pasados los eventos de Jesús. En esta, la catorceava, perdón, la bendición número 14 dice, ten compasión, Señor nuestro Dios, con tu gran compasión sobre Israel, tu pueblo, y sobre Jerusalén, tu ciudad, y sobre Sión, la morada de tu honor, y sobre tu templo, y sobre tu residencia, sobre la casa real de David, tu ungido justo. Bendito eres tú, Señor, Dios de David, constructor de Israel. Sigue pasando el tiempo y está viva, muy presente esta expectativa de un descendiente de David que volvería a ser este rey, que gobernaría a su pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, no habría estos poderes extranjeros, foráneos dominando el pueblo. Entre otras cosas, había esta expectativa mesiánica y a la vez nacionalista. Es en ese contexto que hay que leer esta proclamación que acabamos de escuchar, ¿no? Sana. Ven, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto le están diciendo a Jesús, ¿verdad? Bendito el reino del Dios, perdón, de nuestro Padre David, ¿eh? Hay esta expectativa y es en Jesús en que Él es esta persona, literalmente era un descendiente de David, ¿no? Como lo dicen los evangelios. Así que está muy viva. Y además, esta es mi última referencia. Leímos, nuestra hermana Delfina leyó para nosotros Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, el texto de Primera de Reyes, donde se narra cómo ese hijo de David, en este caso Salomón, ¿va? Entra a Jerusalén, va montado en su burrito y es proclamado, se toca la trompeta, es saludado como el nuevo rey, ¿va? Ya tenemos ese precedente bíblico. Vimos el texto de Zacarías que evoca, que alude a ese evento. Otra vez viene el rey a Jerusalén, el nuevo rey, ¿va? Y si bien este texto de Segunda de Macabeos no habla de un rey, habla justamente de esa revuelta judía que se alza contra este rey pagano que quería imponer el paganismo en el pueblo de entonces, ¿eh? Y el pueblo resiste y su líder, Judas Macabeos, dice el versículo 7, llevando tirsos, hablando de la multitud, tirsos o ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar, ¿ah? Están hablando de Judas Macabeos. Él también entró en la ciudad y fue recibido así. Entonces, el que Jesús ingresa, ¿no? Tiene todos esos alusiones bíblicas y también esas alusiones históricas recientes incluso, ¿va? Está muy viva la expectativa. Ya ocurrió en el pasado inmediato, ya ocurrió hace muchos siglos, ¿va? Y ahora todo se cierne sobre Jesús. En Jesús está esta expectativa. Finalmente, Jesús llega a Jerusalén, dice 11:11, entró en Jerusalén, en especial en el templo, y mirando alrededor todos los edificios, el anochecer ya siendo la hora, salió a Betania con los 12. ¿No? Así que Jesús llega a Jerusalén. Esta es una maqueta a escala que está en exhibición permanente en el Museo.
de Israel, allá en Jerusalén, una maqueta de escala, y ahí se alcanza a ver el templo y la ciudad como lucía en, digamos, en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, por así decirlo. Y ahí es una aproximación, otro detalle de esta escala, y ahí se está viendo el templo. Así que imaginemos, si me permiten regresar a la primera imagen, Jesús ingresa, llega a Jerusalén y comienza a recorrer la ciudad. Debo decir, no es la primera vez que Jesús va a Jerusalén, ¿no? En los evangelios nos dice que desde bebé, a los 8 días, le llevaron al templo en Jerusalén y después, año con año, su familia iba a Jerusalén, se desplazaba de Nazaret, del norte, hacia el sur, a Jerusalén, ¿va? Iban a celebrar ahí la Pascua, año con año, y hay un episodio a los 12 años que nos narra el Evangelio según Lucas, ¿va? Y después el Evangelio según Juan nos narra también varias veces Jesús yendo a Jerusalén, es decir, Jesús fue varias o muchas veces a Jerusalén, ¿va? Pero esta es la primera donde él ingresa a Jerusalén siendo saludado de esa manera. Así que ingresa, dice que entra a Jerusalén, dice el texto que, perdón, en especial al templo, mira alrededor todos, dice, presumiblemente todos los edificios, todo este complejo arquitectónico. Te digo, estos son detalles, repito, de esta maqueta. eh, Construida con información, distintos ángulos, por ahí está el templo y vean cómo está la fortaleza. Al lado del templo, no sé si en esta imagen se vea, bueno, está la que se llamaba la Fortaleza Antonia, ahí donde tenía apostado el procurador Poncio Pilato un regimiento romano de soldados, para cuidar de la ciudad o para poner orden en la ciudad. Bueno, eso es lo que hizo Jesús, ¿ya? Jesús en este recorrido y nos dice que habiendo ya anochecido, deciden regresar a Betania, ¿va? Así que van de Jerusalén a Betania, personalmente un recorrido quizá de 2 a 3 kilómetros, quizá a lo mucho, ¿no? Ah, y nos deja ahí el texto, por lo menos en esta porción, porque Jesús va, sondea y, y va a preparar su drama mesiánico real. Eso veremos en la siguiente sesión. Jesús hace algo en el templo, y veremos las razones, no solo bíblicas, sino también teológicas y más bien cristológicas, por las cuales Jesús eso hizo en el templo. Así que en conclusión, en la medida en que Jesús se acerca a Jerusalén, deliberadamente organiza su entrada a dicha emblemática ciudad, la ciudad del rey, como se dice en el Antiguo Testamento, y de esa manera él da cumplimiento al texto de Zacarías 9:9. Su entrada es saludada por la multitud que le acompañaba, evocando el Salmo 118, 25 y 26, pero matizado con las expectativas mesiánicas en torno al descendiente de David, ¿ah? Y vimos ya esas referencias en su regreso a Jerusalén como rey. Jesús supervisa el templo, al que ha visitado varias veces en el pasado. Desde hecho, desde los 8 días es presentado ahí en el templo para alistar su drama mesiánico regio, que veremos Dios mediante la siguiente sesión. La siguiente sesión. Bueno, algunas de las implicaciones a considerar del texto que hemos visto hoy. Primero es, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿No? Le pide a dos de sus discípulos que hagan algo puntual, preciso, e incluso van más allá, le dan sus túnicas para que les use como su silla de montar. Si Jesús nos pide hacer algo, y si es tan puntual y preciso para nosotros, la pregunta es, ¿lo haríamos? ¿Lo obedeceríamos? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Lo otro es, ¿cómo saludamos hoy a Jesús en medio de nuestros conocidos? Hay muchas lealtades hoy en nuestros discursos culturales de la época. Hay muchas lealtades alrededor, ¿eh? Saludamos a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Mesías, como el Salvador. Eso es algo a considerar en nuestras conversaciones con otros, en nuestras, interacciones con otros. Finalmente, ante la actual coyuntura política local y global, fincar nuestra esperanza y porvenir en el Rey Jesús, ¿cómo nos ayuda a sobrellevar el momento? En nuestro país hay, debe decirse, hay este consenso nacional, hay cierta zozobra, incertidumbre. ¿Qué pasará a partir de hoy? ¿Cuáles serán las implicaciones de esta jornada electoral? Un poder, uno de los tres poderes de la Unión, está haciendo algo que no, solo Bolivia ha hecho eso en todo el mundo, nadie más hace esto. ¿Qué implicaciones tendrá esto para México?
para el México que conocemos hoy día. No solo eso, a nivel global, regiones están experimentando este reacomodo geopolítico, particularmente entre Estados Unidos y China, algunas regiones todavía en conflicto, Medio Oriente, Europa del Este. Leer a Jesús y sumarnos a esta multitud y proclamar, Hosana, ¿ah? Ven, salva ahora. Es bendecido, es bendito quien viene en el nombre del Señor. Es bendito eh, el reino de nuestro Padre. Dios. Ah, ¿Cómo? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo ilumina nuestro actual momento de zozobra, de incertidumbre en algunos lugares, incluyendo México? Bueno, consideremos eso, hermanos. Gracias por su atención.